Una de las primeras cosas que nosotros necesitamos empezar a reconocer es que cuando nosotros nacemos ignorantes y que desde el primer momento de nuestra vida uno empieza a aprender cosas. En la vida todo es producto de un aprendizaje. Desde las cosas más básicas, coger una cuchara, caminar, hablar, sentarse, avisar cuando tenemos alguna necesidad primaria, hasta los procesos de aprender a escribir, leer, las matemáticas, las ciencias, la biología, la historia. La fe también se aprende porque la fe es transmisible. Pero pónganse ustedes a pensar que, bueno, al reconocer de que somos ignorantes y que necesitamos que haya un proceso de aprendizaje, ¿qué pasa cuando las cosas que nosotros necesitamos aprender las aprendemos mal? Las aprendemos con errores. Por ponerle un ejemplo sencillísimo, que a nosotros en vez de enseñarnos que 2 más 3 es 5, nos digan que 2 más 3 es 6. Y siempre digamos que es 6, y punto, que es 6, y nos dijeron que era 6, a mí me lo enseñaron así, a mí me dijeron que era así. Entonces es necesario empezar a identificar dos cosas distintas: el error y la ignorancia. Hay cosas que nosotros ignoramos y hay cosas que nosotros sabemos, pero las sabemos mal. Las cosas que nosotros ignoramos no sabemos nada de ella, y las cosas que nosotros sabemos mal son errores, como 2 más 3 es igual a 6. ¿Qué es más fácil educar? ¿La ignorancia o el error? ¿De qué es más fácil sacar a una persona? ¿De su ignorancia o de su error? El ignorante sabe que no sabe. El que está en el error sabe, pero no sabe que sabe mal. De eso entonces uno puede deducir de qué es más fácil sacar a una persona. Es mejor, es más fácil educar a una persona ignorante que a una persona que está en el error, porque la persona que está en el error dice: es así como a mí me lo enseñaron y tú no me vienes ahora a enseñar nada. El error es más invencible que la ignorancia. La ignorancia suele ser vencible, se dice. Vencible en la medida en que, oye, yo esto no lo sabía, ya lo aprendí, qué bueno saber algo más. Pero imagínense ustedes, uno llevar muchos años creyendo o sabiendo algo y habiéndolo sabido mal, y que alguien le diga a uno: mira, a ti cómo te enseñaron eso, así no es. ¿Cómo me vas a venir tú ahora a decir a mí, que tengo tantos años, que esto no es así, que esto no se hace de esta manera? Por eso es importante aprender a reconocer la diferencia entre esas dos cosas. Nosotros muchas cosas las ignoramos y nosotros muchas otras cosas estamos en el error, y uno tiene que aprender a identificar. Y hay que estar siempre abierto a la posibilidad de que, oye, es probable que a mí me hayan enseñado algo mal, y hay que estar dispuestos a corregir el error. Ahora viene una pregunta que toca directamente a la Sagrada Escritura. Delante de Dios, la testarudez, la inconversión, la necedad, ¿es producto de qué? ¿De la ignorancia o del error? ¿Por qué muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo convertirnos o salir de una situación pecaminosa? No es por ignorantes. Miren, normalmente la gente que es ignorante, cuando se le enseña algo, dice:
yo esto no lo sabía. Y qué bueno haberlo aprendido. La gente ignorante, cuando se acerca al Señor y conoce la palabra de Dios, siente como que algo se les iluminó. Por eso Jesús dice en el Evangelio una frase que es muy dura, pero muy diciente. Dice: los ladrones y las prostitutas les llevan a ustedes la delantera en el reino de los cielos. Uno dice, pero ¿y por qué eso? Sí, porque los ladrones y las prostitutas viven en la ignorancia. En cambio, la gente que cree saber de fe vive muchas veces en el error. Y cuando uno cree que la fe es como uno cree, no hay nadie a uno que lo saque de ahí. Por eso hay gente que su fe la vive en el error, haciendo cosas que no son. La testarudez, la contumacia, la terquedad, la inconversión, la dureza de corazón, no proviene de la ignorancia, proviene del error. Cuando uno cree que se las sabe todas, pero las sabe mal, las aprendió mal, y entonces uno endurece el corazón y dice: es que yo tan viejo, tú ahora no me vas a venir a mí a enseñar esto como es. Y entonces se agarra uno de su falso saber, de la forma equivocada como aprendió las cosas, para decir que yo no voy a cambiar mi conducta, porque así como es, así como yo lo estoy haciendo, así es. Hay un salmo que es el Salmo 94, que cita hoy la carta a los hebreos. Ese Salmo 94 narra una experiencia, o convierte en cántico una experiencia de dureza de corazón del pueblo de Israel en el desierto. En el desierto, el pueblo de Israel muchas veces escuchó la voz de Dios, vio las manifestaciones de Dios, pero aún así, viendo las manifestaciones de Dios y escuchando la voz de Dios, el pueblo no se convirtió. Por eso el salmista dice: ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día que estaban en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan el corazón. Y la carta a los hebreos, ese mismo Salmo 94, la trae a cuento. Dice en el capítulo 3: así dice el Espíritu Santo: si escuchan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como cuando entraron en rebelión el día de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me provocaron, a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. Dice: atención, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo que lo lleve a apartarse del Dios vivo. Y entonces ahí es donde viene a cuento esta reflexión del principio que yo les he venido haciendo. ¿Por qué es para nosotros a veces tan difícil convertirnos? La razón es muy sencilla, porque nosotros ya tenemos un modo de haber aprendido las cosas. Y cuando uno tiene su modo de haber aprendido las cosas, uno simplemente se cierra a la experiencia de aprender mejor y dice uno: a mí no me vas a venir a enseñar ahora nada. A ver, les pongo un ejemplo. Yo no sé si alguno de ustedes vivió la experiencia, creo que no. Antes del Concilio Vaticano II, cuando la misa se rezaba en latín, cuando todo era en latín, la gente que no entendía el latín, venía a misa y ¿qué hacía? Rezaba el rosario mientras se celebraba la misa. Como no entendían el latín, dicen: pues me voy a poner mientras tanto, mientras aquí el cura habla latín, yo voy rezando en español. Cuando el concilio introduce la lengua vernácula, la lengua de cada pueblo,
y la misa se celebra en el idioma propio, la gente que estaba acostumbrada a rezar el rosario mientras se celebraba la misa, seguía rezando el rosario mientras se celebraba la misa ya en su idioma propio. Y cuando a alguien se le decía, no debes rezar el rosario mientras se celebra la misa, ay, me lo vas a venir tú a enseñar ahorita. Así siempre ha sido. O como cuando se le dice a alguien, mientras estemos en la celebración eucarística, nadie debería estar rezando delante de ninguna imagen. Estamos en la misa. Ay, me lo vas a venir tú a enseñar ahorita, si así siempre ha sido. Sacar a alguien de su ignorancia es muy complicado. Sacar a alguien de su error es muy complicado. Porque la gente que está en el error cree que sabe bien, que es así como yo lo sé. Y de ahí proviene la testarudez. La testarudez no es de corazones ignorantes, no, señor. La gente que reconoce su ignorancia, la gente que sabe que no sabe y que está dispuesta a aprender, está dispuesta a modificar conductas. En cambio, la gente que cree que sabe no está dispuesta a modificar conductas porque dice, yo lo aprendí así y así es, y tú no me vas a venir a enseñar ahora una cosa diferente. Por eso siempre uno tiene que andar revisando, oye, ¿yo en qué estaré? ¿En un error o en la ignorancia? ¿Esto me lo enseñaron a mí? ¿Cómo me lo enseñaron? ¿La persona que me lo enseñó correctamente? ¿O esto es un tema totalmente nuevo para mí? Cuando el tema es totalmente nuevo para usted, usted dice, yo era un ignorante de ello. Pero cuando usted ya ha oído hablar del tema y lo oye distinto, dice, yo tengo que revisar la manera como lo aprendí. Les puedo poner muchos ejemplos. Le voy a poner otro ejemplo sencillísimo, mucho más casero. Ustedes saben cuántas clases de sancochos hay en el país. Sancochos hay tantas regiones allá. Una forma es como prepara el sancocho en la costa, otra cosa es el sancocho bayuno, otra cosa es el sancocho antioqueño, otra cosa es el sancocho del altiplano cundiboyacense. Y usted no puede llegar a la costa a decirles a los antioqueños, así no se hace el sancocho. Porque los antioqueños le van a decir, así se hace. Y un bayuno no le puede decir a un costeño, así no se hace el sancocho, porque el bayuno va a decir, así lo hacemos nosotros en el Valle del Cauca. Cada uno tiene una forma de haber aprendido a hacer algo. Y cuando uno no está dispuesto a aprender de otros, vive en el error. Por eso es que el error es necesario identificarlo. Y darnos cuenta, la dureza de mi corazón, oye, ¿por qué a mí, por más que me enseñen esto y me digan esto y me hablen de esto y me lo hayan dicho tantas veces, ¿por qué yo no quiero corregirlo? Hay una dureza en mi corazón. ¿Cuántas veces les han dicho ustedes, han repetido ustedes a sus hijos, niños y adolescentes, para que modifiquen conductas? Y ellos no la modifican. Siguen haciendo las cosas exactamente igual. A ellos y a nosotros nos viene bien esa frase. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor, no endurezcamos el corazón como el día del desierto, cuando pusimos a prueba a Dios y lo tentamos aunque habíamos visto sus obras. Eso es una de las cosas que uno tendría que revisar para descubrir dónde está el atolladero de nuestra inconversión. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Todos sabemos que convertirnos lo necesitamos. O una persona que dice, yo no necesito conversión, yo estoy bien así. ¿En qué está? ¿En el error o en la ignorancia? Está en el error y por eso no se convierte. Las personas ignorantes, insisto, porque yo necesito que este tema quede muy claro,
Las personas ignorantes están siempre abiertas al aprendizaje, quieren saber más. Enséñame, y escudriñan, investigan, leen, consultan, buscan a otros. Eso hace el ignorante. La persona que está en el error dice, ya yo lo sé. No me importa si lo sé bien o lo sé mal, ya yo lo sé y punto. Es muy peligroso cuando uno se empecina, cuando uno tercamente quiere vivir en su error. Por eso a veces los diálogos religiosos son tan complicados. Hacer diálogo interreligioso no es fácil. Agarre usted a un católico bien convencido, póngalo a hablar con un testigo de Jehová bien convencido, a ver quién convence a quién. Ninguno convence a ninguno, porque ambos creemos tener la razón. O intente usted hacer ese diálogo con sus hijos. Esos pelados de ustedes, esos pelados nuestros, que saben tanto de tecnología, pero que son tan ignorantes para muchas otras cosas, que no saben ni dónde están parados, porque no saben dónde están parados. Pregúntele a muchos de esos pelados dónde queda Bogotá, en qué departamento está y no lo sabe. Pues bien, esos pelados que saben tanto de tecnología, sacarlos a ellos de su error es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que ellos han aprendido, o lo que creen que han aprendido, lo han aprendido de la Internet. Internet tiene muchas cosas perjudiciales en las que han educado muy mal. El conocimiento que nos ha transmitido es pésimo, pero esa ha sido para ellos muchas veces la fuente de su información. Por eso hay tanta gente que anda repitiendo tantas cosas que son erradas, que no son ciertas. Uno en el fondo debería siempre decir, cuando le preguntan algo, óyeme, ¿tú qué piensas de tal cosa? Hay cosas que uno debe decir, yo de eso no hablo porque de eso no sé. Pero el que se las tira de sabiondo y de todo quiere opinar, en todas partes mete la pata. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.